Latinoamérica se ha caracterizado por su inestabilidad política y por ser una región de ingresos medianos bajos. El siguiente ranking muestra los niveles de endeudamiento de la región, medido según el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la deuda de cada país y no por el monto total de la misma. Esto se debe a que ninguna de las economías nacionales es igual a las demás y es más justo evaluarlo por nivel de endeudamiento y no por el monto. Si te preguntas cuáles son los países latinos más endeudados, su situación económica actual y cuánto le debería a cada habitante al mundo, mira este video hasta el final. Empecemos con Paraguay. La República del Paraguay abre esta lista con un nivel de deuda calculado en el 1% del Producto Interno Bruto. Según el Fondo Monetario Internacional, estudios independientes señalan que su deuda también puede equivaler al 1% de su PIB. Dejamos fuera del ranking a Chile, Perú y Guatemala, ya que cuentan con niveles de endeudamiento previsiblemente inferiores. La deuda paraguaya se ubica en 15.000 millones de dólares, que se corresponden con un PIB de 42.000 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional y de 39.000 millones de dólares para el Banco Mundial. Tomando en cuenta estos números, cada paraguayo debería pagar $3 estadounidenses para acabar con la deuda del país. Siendo uno de los más bajos del continente, Paraguay posee un sistema económico dependiente de la agricultura. Sus dos mayores ventajas son su población joven y un gran potencial hidroeléctrico. Su mayor problema es la escasez de recursos minerales. En los últimos años, ha tenido un crecimiento económico sostenido por las exportaciones agrícolas, especialmente de la soya. El nivel de endeudamiento actual es preocupante por la situación mundial, pero es de los menos alarmantes en la región. Para este 2021, se prevé que el país se endeude por otros 600 millones de dólares. Según informaron autoridades del Ministerio de Hacienda, Nicaragua tiene una deuda que, según el Fondo Monetario Internacional, equivale al 70% de su PIB. Otras investigaciones reflejan que su nivel de endeudamiento asciende a más de 100% de su PIB. Los datos oficiales de Nicaragua no son los más actualizados. Para el 2020, su deuda era de 6.000 millones de dólares y su PIB de 9.000 millones de dólares. Estos son los últimos datos oficiales. Sin embargo, se cree que actualmente su deuda podría ser de algo más de 14.000 millones de dólares. Si estos últimos datos fueran ciertos, y tomando en cuenta que su PIB actual es de 16.000 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional, su posición en el ranking podría variar hasta los primeros lugares por persona. Cada nicaragüense, en 2020, debía $1.000 para saldar la deuda de su país. Una de las más bajas del continente, la economía de Nicaragua se basa fundamentalmente en la agricultura. Es el país menos desarrollado de América Central y el segundo más pobre de América. Según su PIB, históricamente ha sido dependiente de la ayuda extranjera por su alto endeudamiento y déficits comerciales y presupuestarios. La República de Honduras sostiene una deuda que consumiría el 47% de su PIB. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, otros estudios más pesimistas sugieren que la deuda llega al 60% de su PIB. Las cifras de su deuda son de 15.000 millones de dólares americanos frente a un PIB de 31.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional y de 24.000 millones de dólares para el Banco Mundial por persona. Se estima que cada hondureño debería desembolsar $2.000 para que su país no esté endeudado con nadie. La pequeña economía hondureña, basada en la agricultura y en las exportaciones de plátano y café, es susceptible a crisis económicas. De hecho, es uno de los países más desiguales de América Latina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el 66% de la población es pobre y el 42% vive en extrema pobreza. Según el Banco Central de Honduras, cerró con un 1% más de deuda que en 2019. Los Estados Unidos mexicanos llegan al 12º lugar de este ranking, ya que según las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional, su deuda pública equivale al 54% de su capacidad de generación de riqueza anual. Otras proyecciones señalan que podría llegar al 60%. Si fuera por el monto de la deuda, México debería ubicarse entre los primeros lugares de esta lista. El monto de la misma es de 500.000 millones de dólares. Ni para un país pequeño, como puede ser Santa Lucía o Belice, sería una cantidad impagable.
Pero para la suerte de México, si bien no es ninguna tontería, si lo convierte en uno de los países menos endeudados del continente. Esto último se dice por su PIB para el Fondo Monetario Internacional. México actualmente está generando anualmente $1 billón, siendo una de las economías más grandes del continente americano. Una deuda de semejante tamaño implicaría que cada residente en México deba cancelar la suma de $74 si desea que el país se quede sin deudas. Si bien la economía mexicana es la 15ª más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional y una de las más estables a lo largo del tiempo, es una sociedad sumamente desigual entre la población urbana y rural, las entidades políticas del norte y del sur, y en general, entre ricos y pobres. Ha demostrado su vulnerabilidad ante las crisis económicas internacionales, como en Sudamérica y la del 2008 a escala global. Durante esta última, su PIB se redujo un 6% en 2009. México fue el país que contrajo más deudas dentro de América Latina. De acuerdo con la CEPAL, la República de Panamá tiene una deuda de $10,000 millones mexicanos, lo que equivale al 56% de su Producto Interno Bruto, PIB, según el Fondo Monetario Internacional, FMI. Otras fuentes sugieren que la deuda podría ser mayor y alcanzar el PIB completo. En una economía cuyo valor es de poco más de $71,000 millones, la deuda alcanza los $37,000 millones estadounidenses. Si cada panameño contribuyera por igual para pagar la deuda del país, cada uno tendría que pagar $9,000. El hecho de que Panamá tenga una economía dolarizada y dependiente de los servicios que presta, incluyendo el Canal de Panamá, la hace sumamente vulnerable. A pesar de que la población no es de las más grandes del continente, difícilmente podría hacer frente a los altos niveles de endeudamiento y al alto costo de la vida. La deuda panameña ha ido en alarmante crecimiento, pasando del 38% del PIB en un año a $4,000 millones más. Es probable que los ingresos del Canal de Panamá no sean suficientes para costear una creciente deuda y mantener o mejorar los niveles de vida actuales. La República Dominicana se encuentra en el top 10 de las economías latinas más endeudadas. Según el FMI, su deuda pública alcanza el PIB. Otras estimaciones sugieren que la deuda podría ser mayor y alcanzar el doble del PIB. La deuda dominicana asciende a los $60,000 millones estadounidenses, según el FMI, y podría colocarse en una posición por encima de este ranking. Si cada dominicano contribuyera por igual para pagar la deuda, el monto por persona sería de $100. A pesar de su alta dependencia del turismo playero y de la inflación global, la República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mejores proyecciones de cara a esta década. El Banco Mundial estima que para 2000 se convertirá en un país de ingresos altos gracias a que su PIB podría crecer 79% en estos años. Por su parte, la República de Colombia contiene una deuda pública que, según el FMI, equivale al 50% de su capacidad de generación de riqueza anual. Las investigaciones independientes son menos optimistas en cuanto a la proporción, pues estiman que su deuda sube al 60% del PIB y podría colocarse unos puestos por encima del actual. La deuda pública del país alcanzó los $200,000 millones estadounidenses para el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, para el Banco de la República, la deuda colombiana es de solo $180,000 millones. Aunque se reconoce un incremento de casi $1,000 millones respecto a septiembre, la deuda colombiana es de $340,000 millones para el Fondo Monetario Internacional y de $315,000 millones para el Banco Mundial, para que el país quede libre de deudas. Cada colombiano debe cancelar $4,000, una cantidad módica en comparación con lo que debería pagar Alemania, cuya deuda es de $35,000 por persona, casi 10 veces más. Colombia cuenta con una de las economías más poderosas de toda Latinoamérica, ubicándose en el cuarto lugar dentro de la región. En las últimas 2 décadas, el país ha registrado un auge económico histórico. Después de años de crisis y violencia, esta sensación de bienestar alcanzada podría verse amenazada por un endeudamiento creciente. La mayoría de los países de la región también lo están haciendo por los problemas económicos globales que enfrentamos. ¿Crees que tu país superará los retos que el mundo le está dando en materia económica? La República del Ecuador llega a nuestro 8º puesto ya que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública equivale al PIB anual.
La actual deuda pública ecuatoriana se calcula en dólares estadounidenses. ¿Crees que Ecuador atravesará una crisis económica en los próximos tiempos por el endeudamiento y los cambios en los precios de las materias primas? La República Oriental del Uruguay está en riesgo de consumir el 100% de su PIB anual en deuda pública, aunque estudios más optimistas estiman que la deuda equivaldría a solo el 60% del PIB anual de Uruguay. Aún es una cifra preocupante. La economía de Uruguay es una de las más estables de América Latina, pero al igual que muchos otros países de la región, se ha visto en la necesidad de aumentar su deuda en los últimos años. En 2010, por ejemplo, la deuda era de 10.000 millones de dólares, mientras que en la actualidad se ubica en 39.000 millones de dólares. Cada uruguayo tendría que pagar $11.000 para saldar completamente la deuda. ¿Crees que Uruguay podrá superar los desafíos económicos que enfrenta, a pesar de ser una economía estable? Por otro lado, la República de Costa Rica también enfrenta un alto nivel de deuda pública que según el Fondo Monetario Internacional supera el 100% de su PIB. Sin embargo, estudios independientes sugieren que la deuda podría ubicarse en el rango del 40%. La deuda pública del país asciende a más de 40.000 millones de dólares en una economía que genera anualmente casi 68.000 millones de dólares. Cada uno de los 5 millones de costarricenses tendría que pagar $9.000 para cancelar completamente la deuda. A pesar de ser una de las economías más estables de la región, Costa Rica también ha visto la necesidad de aumentar su deuda para mantener su nivel de vida. En 2010, la deuda era de solo 15.000 millones de dólares. La clase media ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años debido al aumento de precios y tasas de interés. Amigo costarricense, ¿consideras que la pobreza se ha reducido en tu país durante estos años? No lo sé. La República Argentina ocupa el primer lugar en nuestra lista. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, su deuda pública nacional asciende al 100% del Producto Interno Bruto argentino. En casos menos optimistas, este porcentaje podría llegar hasta el 120%. El PIB argentino supera los 630.000 millones. Según el Fondo Monetario Internacional, el monto de su deuda se ha calculado un poco por debajo de los 400.000 millones de dólares en concreto. Según la Secretaría de Finanzas del país, la deuda asciende a los 396.000 millones de dólares. La deuda creció 33.000 millones de dólares respecto al año anterior. Si cada argentino debiera pagar su parte para que el país se quedara sin deudas, tendría que cancelar $9.000. Argentina es un país que ha tenido diferentes problemas económicos con el paso del tiempo. Actualmente, uno de sus mayores inconvenientes ha sido la inflación y la depreciación del peso argentino, que ha reducido la capacidad de compra de los habitantes y ha desmejorado su calidad de vida. ¿Argentino o Argentina creen que el nivel de endeudamiento del país tiene que ver con el alza de precios? No lo sé. La República de El Salvador se ubica en nuestro cuarto lugar. Según el Fondo Monetario Internacional, su deuda pública podría ascender al 90% del PIB del país. No se separa mucho de otros estudios donde podría ascender al 110%. La deuda total de El Salvador se calcula en 23.000 millones de dólares por el Banco Mundial. Pero el Ministerio de Hacienda del país centroamericano dice que está en el rango de 102 millones de dólares. Por su parte, el salvadoreño se ubica en casi 32.000 millones de dólares producidos por casi 7 millones de personas. Cada salvadoreño debería pagar $4.000 hoy para que su país se quede sin deudas. Dentro de la región, se encuentra en un rango intermedio. En estos últimos 3 años, la deuda pública de El Salvador ha ido en ascenso y ha llegado a niveles históricos. De hecho, los cálculos sugieren que ha aumentado casi 5.000 millones de dólares en este tiempo y el PIB no ha crecido al mismo ritmo.